Parte uno. El camino del Tao. Cuando las personas ven algunas cosas como hermosas, otras se vuelven feas. Cuando las personas ven algunas cosas como buenas, otras se vuelven malas. El ser y el no ser se crean a sí mismos. Dificultad y sencillez se soportan entre sí. Largo y corto se definen mutuamente. Alto y bajo dependen uno de otro. Antes y después se suceden constantes. Por lo tanto, el maestro actúa haciendo nada y enseña sin emitir palabras. Nuestro lugar en la naturaleza. Hace mucho tiempo, cuando yo apenas tenía algo así como 14 años, fue la primera vez que vi cuadros con paisajes del lejano oriente. El resultado de observar dichas pinturas fue que me interesara en la filosofía oriental. Lo que me atrapó y emocionó de la visión asiática del mundo fue su sorprendente comprensión e interés por la naturaleza. Recuerdo una pintura en particular que se llamaba Montaña después de la lluvia. Mostraba la neblina y las nubes que se alejaban después de una noche de lluvia intensa y, en alguna forma, la pintura me atrapó y me hizo sentir parte de la escena en la montaña. Es fascinante comprender que pinturas de este tipo no son simplemente lo que solemos conocer como paisajes, porque son también íconos, una especie de pinturas religiosas o filosóficas. Cuando pensamos en iconografía o pinturas religiosas, estamos acostumbrados a relacionarlos con imágenes de figuras divinas de ángeles o santos con aspecto humano. Sin embargo, cuando la mente del lejano oriente expresa sus sentimientos religiosos, siente adecuadas las imágenes de objetos de la naturaleza. Y es en este aspecto en verdad importante que su apreciación de la naturaleza es diferente a la occidental. El contraste entre ambas formas de expresión surge como resultado de sentir que el ser humano no es alguien que se levanta y se separa de la naturaleza y la observa desde afuera, sino que es una parte integral de ella. En lugar de dominar la naturaleza, el ser humano se ajusta y se siente totalmente en su casa. Nuestra actitud en Occidente es extrañamente diferente y solemos utilizar frases que son muy confusas para los orientales. Hablamos de conquistar a la naturaleza o conquistar el espacio y también de la conquista de una gran montaña como el Everest. Y cualquier persona tendría todo el derecho de preguntarnos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué todo el tiempo debes sentir que estás en constante lucha con la naturaleza? ¿No le agradeces a la montaña que te elevó mientras tú subías hacia su cima? ¿No le agradeces al espacio que se abra ante ti para que tú puedas viajar en él? ¿Cómo se te ocurre pensar siquiera que existe una lucha? En realidad, existe una sensación de dominio que subyace en la forma en que utilizamos la tecnología. Utilizamos el poder de la electricidad y la fuerza del acero para emprender una batalla contra el mundo exterior. Y en lugar de buscar la forma para vivir en la curvatura de la Tierra, la aplanamos con excavadoras. Y constantemente buscamos la forma de someter a nuestros caprichos a la naturaleza que nos rodea. El problema es que hemos crecido dentro de una tradición religiosa y filosófica que, en su mayor parte, nos ha enseñado a desconfiar de la naturaleza que nos rodea y también a recetar de nosotros mismos. Hemos heredado la doctrina del pecado original, que nos indica que no debemos ser demasiado amistosos y que debemos ser cautelosos respecto a nuestra propia naturaleza. Se nos ha enseñado que, como seres pensantes y con voluntad propia que somos, debemos dudar de nuestra naturaleza animal y de nuestros instintos. Esto nos ha servido en cierto aspecto, porque realmente hemos logrado grandes avances tecnológicos al intentar domesticar las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, si estos esfuerzos los llevamos más allá de cierto punto, entonces nuestra manipulación interfiere con el curso mismo de la naturaleza, y es indudable que esto nos ocasiona serios problemas. Como resultado de nuestra interferencia en la actualidad, experimentamos lo que podríamos llamar ley de ganancias disminuidas. Por ejemplo, cada vez queremos ir más y más rápido hacia donde vamos, y por lo tanto intentamos desaparecer la distancia entre nosotros y el lugar al que deseamos llegar. Pero
Como resultado de este intento de minimizar el espacio y tiempo que existen entre estos puntos, empiezan a suceder dos cosas. Primero, todos los lugares que están cada vez más cerca entre sí mediante el uso de aviones jet tienen la tendencia a convertirse en el mismo lugar. Entre más rápido se puede llegar de Los Ángeles a Hawái, mayor será el parecido de Hawái a Los Ángeles. Esta es la causa de que los turistas no dejen de interrogar. ¿Aún no se echa a perder el lugar? Cuando lo que realmente quieren preguntar ¿es como aquí? Segundo, si comenzamos a pensar en nuestros objetivos en la vida como si fueran destinos, como puntos específicos a los que deseamos llegar, este tipo de pensamiento elimina todo lo que hace que valga la pena llegar al punto determinado. Es como si para alimentarse, en lugar de entregarle a usted un plátano completo para que lo coma, le diera solo los dos pequeños extremos de la fruta. Eso no sería, desde ningún punto de vista, un alimento satisfactorio. Pero esto es exactamente lo que sucede conforme luchamos contra el ambiente en nuestra tendencia a superar las limitaciones de tiempo y espacio, y buscamos la forma de hacer que el mundo sea un lugar más cómodo para vivir. Para obtener una mayor comprensión de nuestro lugar en la naturaleza, podemos observar las grandes religiones y filosofías que han florecido y formado profundas raíces en la conciencia humana de gran parte de la población asiática y del lejano oriente. Taoísmo y confucianismo. Existen dos grandes corrientes principales en el pensamiento chino antiguo: el taoísmo tradicional y el confucianismo. Ambos concuerdan en un principio fundamental, y es que se debe confiar en el mundo natural donde vivimos y en la propia naturaleza humana. Si una persona dice que no puede confiar en su propia naturaleza básica, ambas filosofías dirían: si no se puede confiar en la propia naturaleza, ¿cómo se puede confiar en esta falta de confianza? ¿Cómo puede saber si esta falta de confianza no es también algo en lo que no se pueda confiar? Si no se confía en la propia naturaleza, uno estaría tan enredado como se podría estar. El concepto de naturaleza en estos sistemas es lo que sucede por sí mismo, y es un proceso que no está básicamente bajo nuestro control. Es, por definición, un todo que sucede por sí mismo, así como la respiración se presenta por sí sola, así como nuestro corazón late por sí mismo. Y la sabiduría fundamental detrás de la filosofía taoísta es que se debe confiar en estos procesos que operan por sí mismos. El pensamiento taoísta suele atribuirse a Lao Tse, quien se supone que vivió en algún momento alrededor del año 400 a.C., y a Chuang Tse, quien vivió de 369 a 286 a.C. Nosotros conocemos al taoísmo como la singular forma china de pensar, vivir y liberarse. No obstante que sus raíces se encuentran sin duda en las tradiciones chamánicas comunes en gran parte de la zona noreste de Asia, y, probablemente, también en Norteamérica. Sin embargo, en su forma final, es tan similar al budismo que los términos taoístas suelen utilizarse para traducir al chino textos escritos en sánscrito. Una vez que el budismo se importó a China, el taoísmo penetró en forma general en el budismo mahayana y, en particular, en el budismo zen, al grado de que las filosofías de estas escuelas suelen ser indistinguibles. Así como sucedió con el Vedanta y el yoga en India, los antiguos caballeros de China adoptaron en forma tradicional el taoísmo después de realizar sus contribuciones a la sociedad, y al concluirlas, se retiraban a moradas primitivas o cuevas para vivir en contacto con la naturaleza y meditar durante largos periodos. Así como en la erudición budista, donde al regreso del sabio al mundo se le conoce como el sendero del bodhisattva. Los relatos taoístas están llenos de narraciones sobre el regreso a los asuntos mundanos de sabios liberados. De hecho, el primer texto, el Tao Te Ching, se escribió originalmente como un manual de consejos para la clase gobernante. A propósito, las enseñanzas de Lao Tse y Chuang Tse no deben confundirse con el culto taoísta de alquimia y magia que se interesa en la prolongación de la vida. Esto solo tiene el nombre de taoísmo, pero no es su práctica.
A pesar de que el taoísmo nunca se ha convertido realmente en una religión organizada, ha atraído la curiosidad de filósofos y estudiosos del lejano oriente durante más de 2000 años. El taoísmo contempla al mundo natural en su totalidad como la operación del Tao, que es un proceso que desafía la comprensión intelectual. La experiencia del Tao no puede obtenerse mediante ningún método preestablecido. No obstante que quienes lo buscan suelen cultivar la paz interior mediante la contemplación en silencio de la naturaleza. Los taoístas comprenden la práctica del Wu Wei, la característica de no forzar o perseguir, y reconocen que la naturaleza humana, como todas las naturalezas, es Su Yan, o por sí misma. Cuando examinamos las ideas de Confucio que gobiernan la vida social y moral de China, encontramos una palabra diferente que representa las bases de la naturaleza humana. Esta palabra tiene una pronunciación curiosa, no obstante que latinizamos la pronunciación como yen. Se pronuncia como gruen, con la W casi muda y la R como en su sonido muy suave. Esta palabra es simbólica de la virtud cardinal de la humanidad en el sistema de moralidad de Confucio, y suele traducirse como calidad de humano o humanidad, como contrario de inhumano. Sin embargo, cuando se le pidió a Confucio que proporcionara una definición más precisa, él se rehusó. Dijo: el significado de la virtud debe sentirse, no puede explicarse con palabras. La sabiduría en su actitud sobre la definición del Gruen, Yen, es simplemente que un ser humano será siempre mucho más que cualquier cosa que pueda decirse sobre él, y que cualquier cosa que él mismo piense sobre sí. Si formulamos ideas sobre nuestra propia naturaleza, sobre la forma como funcionan nuestra mente y emociones, tales ideas serán siempre cualitativamente inferiores, es decir, mucho menos complicadas y mucho menos vivas, al mismo autor de las ideas, o sea, nosotros. Definirnos es algo que jamás podremos lograr, de la misma forma en que los dientes no pueden morderse, ni escuchar sus propios oídos, o no pueden asirse una mano con esa misma mano. Por lo tanto, usted debe dejarse ser y confiar en sus actos de humanidad. Confucio fue el primero en decir que prefería confiar en los instintos y pasiones humanas, que confiar en las ideas sobre lo que es correcto, ya que, como los taoístas, él comprendía que debemos permitir que todos los seres vivientes sean por sí mismos. Y sus opuestos. Cuando explicamos lo que son las cosas, siempre las contrastamos con algo más. Y cuando intentamos hablar de todo el universo, sobre todo lo que existe, descubrimos que no existen palabras para definirlo. ¿Es un qué? Todo este un qué se representa con el símbolo del gran círculo. Pero para poder pensar en la vida necesitamos hacer comparaciones. Por eso lo dividimos en dos. Y del círculo deriva el símbolo del yin y el yang, lo positivo y lo negativo. Este símbolo vemos que se repite en la alfarería china y actualmente en todo, desde joyería hasta camisetas. En forma tradicional, este emblema es uno de los ideogramas básicos de la filosofía taoísta. Es el símbolo del yang, lo masculino, y el yin, lo femenino, de lo positivo y lo negativo, del sí y el no, la luz y la oscuridad. Siempre debemos dividir el mundo en opuestos complementarios para tener la capacidad de pensar en él. En palabras de Lao Tse, cuando las personas ven algunas cosas como hermosas, otras se vuelven feas. Cuando las personas ven algunas cosas como buenas, otras se vuelven malas. El ser y el no ser se crean a sí mismos. Dificultad y sencillez se soportan entre sí. Largo y corto se definen mutuamente. Alto y bajo dependen uno de otro. Lao Tse. Dentro de la tradición literaria del taoísmo, suele mencionarse al legendario filósofo chino Lao Tse como contemporáneo de Confucio. Según algunos datos,
Se supone que Lao Tse era un bibliotecario que se cansó de la falta de sinceridad y las intrigas de la vida dentro de la corte real, y decidió abandonar la ciudad para ir a vivir en las montañas. Pero se dice que, antes de que se marchara, el guardián de una de las puertas de la ciudad lo detuvo y le dijo: «Señor, no puedo dejar que se vaya sin que escriba algo de su sabiduría». Y se narra que él tomó asiento en una caseta y escribió el libro que se conoce como el Tao Te Ching, el libro del Tao y del Té, sobre el camino y su poder. La esencia de la filosofía escrita por Lao Tse trata sobre el arte de permitir aflorar nuestro propio camino para aprender a actuar sin forzar conclusiones y vivir así en hábil armonía con los procesos de la naturaleza, en lugar de pretender modificarlos. En realidad, Lao Tse no dijo mucho sobre el significado del Tao. En lugar de eso, ofrece simplemente su consejo. Ahora se cree que, a pesar de que es probable que este libro surgiera de un solo autor durante el tiempo de Confucio o poco después, el escritor incorporó la sabiduría de tradiciones populares más antiguas. Una escuela cree que la literatura taoísta está inspirada en las enseñanzas orales de los chamanes ermitaños de tiempos ancestrales. Otra sostiene que el Tao Te Ching fue un intento de algunos pobladores de China para presentar la sabiduría práctica y convencional a la clase en el poder, con la finalidad de ayudarles a gobernar con mayor entendimiento y compasión. Es probable que ambas escuelas estén parcialmente en lo correcto, y en cualquiera de los casos, el pensamiento taoísta se encuentra entre las grandes filosofías religiosas más accesibles del mundo, y es tal vez la única con sentido del humor. Mi retrato favorito de Lao Tse es el realizado por el maestro Sengai, y lo muestra en el estilo informal y desaliñado tan característico del humor taoísta, después asimilado por el budismo zen. Esta alegría es una de las características más agradables de toda la filosofía taoísta, y como resultado no conozco otros trabajos filosóficos aparte de los de Lao Tse y su sucesor Chuang Tse que sean tan agradables para leer. De todos los grandes sabios del mundo, ellos son los únicos que tienen un sentido para disfrutar la vida tal como se presenta. Lao Tse significa literalmente viejo compañero, ya que Lao significa viejo y Tse significa compañero, o en ocasiones niño. Por lo tanto, Lao Tse es el niño viejo, y en ocasiones se le muestra como un joven con barba blanca, lo que obviamente es un simbolismo de su gran sabiduría a tan temprana edad. Mucho antes de que el budismo llegara a China cerca del año 60 a.C., la filosofía de Lao Tse había revelado a los chinos que no puede describirse la realidad, o la misma vida, como algo que es o no es, ni como forma o vacío, ni mediante cualquier par de opuestos en los que se pueda pensar. Como él dijo, cuando todo el mundo sepa que la virtud es buena, ya existirá la maldad. No podemos saber qué es cualquiera de estas cosas excepto por sus opuestos. Por ejemplo, es difícil ver una figura a menos que exista un contraste con el fondo. Cuando no existe fondo para la figura, ésta podría desvanecerse, que es el principio del camuflaje. Por lo tanto, a causa de la inseparabilidad de los opuestos, se comprende que siempre estén juntos, y esto sugiere que existe cierta unidad en su fundamento. Tao. Tao. Esta unidad de opuestos recibe el nombre de Tao en la filosofía de Lao Tse. No obstante que en chino se escriba Tao, se pronuncia casi como si se escribiera Dao. Tiene la sensación de un movimiento rítmico, de avanzar y detenerse, y también una sensación de inteligencia, por lo que se percibe la idea de cierto tipo de intelecto rítmico que fluye ondulante como las mareas. El vocablo tiene dos significados generales. Tal vez la mejor interpretación del primero en castellano sea el camino de las cosas, el camino de la naturaleza. El otro significado de la palabra es hablar o decir. Por lo tanto, cuando Lao Tse dice las palabras con que inicia su libro, el Tao que puede decirse no es el Tao eterno, es en realidad un juego de palabras en chino. Literalmente dice,
El Tao que puede ser Tao no es el Tao, o si se leyera como telegrama, Tao que Tao no es Tao. El primer significado de Tao es el camino y el segundo significado es hablar. En otras palabras, el camino que puede expresarse no es el camino eterno. Yo prefiero no traducir la palabra Tao porque para nosotros es algo que parece no tener sentido e indica el misterio que jamás lograremos comprender. La unidad, que es la base de los opuestos. En lo más profundo de nuestra intuición, sabemos que existe algún tipo de unidad que subyace entre los diversos opuestos porque descubrimos que no podemos separar unos de otros. Sabemos que existe todo un universo, pero en realidad no podemos decir qué es. Así, el Tao es una realidad que atrapamos en nuestro interior, pero que no somos capaces de definir. Un poeta chino lo explicó de esta forma: arrancando crisantemos a lo largo de la cerca del oriente, contemplando en silencio las colinas en el sur, las aves vuelan a casa en parejas, a través del suave aire de la montaña en el crepúsculo. En todo caso, existe un profundo significado, pero cuando pretendemos expresarlo, las palabras se olvidan repentinamente. Lao Tse dijo: aquellos que hablan no saben, aquellos que saben no hablan. Y otro poeta chino lo satiriza con estas palabras: aquellos que hablan no saben, aquellos que saben no hablan. Aquellos de nosotros que hemos escuchado de Lao Tse, ¿cómo resulta entonces que él mismo haya escrito un libro con 5000 palabras? El meollo en esto es que en la totalidad del libro no se define en ninguna forma el significado del Tao. Él no dice mucho al respecto, sino que habla con él, lo utiliza como si fuera él, con el poder mediante el cual se expresa a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la razón de que el Tao sea inexpresable y, sin embargo, al mismo tiempo la base de una filosofía? La razón es que no se puede tener un sistema de pensamiento, ya sea filosófico, lógico, matemático o físico, que defina sus propias bases. Es muy importante comprender este principio. En otras palabras, yo puedo tomar un pincel con mi mano derecha, pero con ella no puedo tomar mi mano derecha. Mi mano derecha se toma a sí misma. Si intentara tomar mi mano derecha, ¿con qué la tomaría? Siempre debe existir algo, en principio, que no pueda asirse, que se tome a sí mismo, que exista por sí y no porque se le hizo existir. En la misma forma, usted encontrará que si busca en el diccionario el verbo ser, se le define como existir, y cuando busca existir, descubrirá que se le define como ser. ¿Podría usted hacerlo mejor? Un diccionario no puede definirse totalmente por sí mismo. En última instancia, solo puede acomodar palabras que corresponden a otras palabras. En este sentido, pretender decir algo sobre el Tao es como querer comerse la propia boca, y por supuesto que usted no puede proyectarse hacia afuera para comerla. O, por decirlo en otra forma, cualquier cosa que usted mastique no es su boca. Cualquier cosa que se exprese sobre el Tao no es el Tao. Su Yan, por sí mismo. Siempre existe algo que no conocemos. Esto se ejemplifica perfectamente con las desconcertantes cualidades de la energía en el campo de la física. En realidad no podemos definir la energía, pero podemos trabajar con ella. Y lo mismo sucede con el Tao. El Tao trabaja por sí mismo. Como se dice en chino, su naturaleza es ser Tzu Yan, que quiere decir por sí mismo, por naturaleza propia, por sí. Tzu Yan significa casi a lo que nos referimos cuando decimos que algo es automático. En ocasiones traducimos esta expresión como naturaleza, como cuando se habla de la naturaleza de las montañas, las aves, las abejas y las flores. A ese tipo de naturaleza en chino se le conoce como Tzu Yan. La idea fundamental en esto es que el Tao opera por sí mismo. Todo lo que es natural opera por sí mismo y no existe nada que esté por encima y haga que sucedan las cosas. En esta misma forma, nuestro propio cuerpo opera por sí mismo. Usted no tiene que decidir cuándo y cómo debe latir su corazón. Usted no decide la forma exacta en que va a respirar,
Sus pulmones se llenan y se vacían sin esfuerzo. Usted no determina la estructura de su sistema nervioso o la de los huesos. Ellos crecen por sí mismos. Así, el Tao sigue por sí mismo. Y como siempre existe un elemento básico en la vida que no puede definirse, en la misma forma en que el Tao no puede definirse, no puede controlarse. En otras palabras, usted no puede salirse de sí mismo para autodefinirse o autocontrolarse. Lao Tse diría que, como el hombre es parte integral del universo natural, no puede albergar la esperanza de controlarlo como si fuera un objeto totalmente separado de sí mismo. Usted no puede salirse de la naturaleza para poder dominarla. Recuerde que su corazón late por sí y, si usted lo permite, la mente también puede funcionar por sí, no obstante que la mayoría de nosotros tememos darle la oportunidad. Wu Wei, sin forzar. Siempre tenemos la sensación de poder dominarnos a nosotros mismos, de controlarnos o de convertirnos en amos de la naturaleza. Lo que en realidad sucede no es que consigamos salirnos de la naturaleza o de nosotros mismos. En lugar de eso, nos estamos forzando a ver nuestro entorno diferente a como es en realidad. Lo que nos hace creer que la vida es una sucesión de objetos controlables, y al intentar cambiarla generamos invariablemente un conflicto dentro del orden natural. Pronto descubrimos que la tensión generada entre lo que pensamos que son las cosas, y lo que éstas son en realidad, nos saca de su armonía natural. Esta es la razón de que digamos que no forzar es el segundo principio del Tao, siendo el primero la actividad espontánea o por sí misma, Su Yan. A este segundo principio se le conoce en chino como Wu Wei y significa literalmente no hacer, pero una traducción más acertada es la que implica el espíritu de no forzar o no obstruir. En referencia con el Tao, tiene el sentido de que la actividad de la naturaleza no se obstruye a sí misma. Todo opera como una unidad y no se aparta de su esencia para hacerse algo para sí misma. Wu Wei se aplica también a la actividad humana y se refiere a la persona que no interfiere con su propio camino. Uno no se estorba a sí mismo mientras trabaja. Así, el camino de Wu Wei, que puede parecer un juego de palabras, pero no lo es el camino de la no obstrucción o la no interferencia. Esta es la práctica básica del principio taoísta de la vida. A lo que me refiero al decir forzarse uno mismo es como lo siguiente. Cuando se supone que los niños en la escuela deben poner atención al maestro y en lugar de ello sus pensamientos divagan, entonces él se molesta y dice ¡pongan atención! Los alumnos apoyarán sus pies contra las patas del pupitre y mirarán fijamente al maestro, simulando estar muy interesados. Pero lo que sucede realmente es muy bien expresado en una caricatura que vi el otro día. Un niño está de pie y observa al maestro mientras le dice: «Lo siento, no escuché porque estaba poniendo demasiada atención». En otras palabras, cuando intentamos ser amorosos o ser virtuosos o sinceros, lo que en realidad hacemos es pensar en serlo en la misma forma que el pequeño procuraba poner atención, tensando los músculos e intentando parecer interesado mientras pensaba en poner atención. Pero él no estaba pensando en lo que el maestro decía, y, por lo tanto, no estaba realmente escuchando. Este es un ejemplo perfecto de lo que significa bloquearse a sí mismo o estorbarse con la propia sombra. Para presentarle otro ejemplo de esto mismo, imagine que está cortando madera. Si usted lo hace en contra de la forma en que el árbol crece, es decir, contra el hilo de la madera, cortarla es muy difícil. Sin embargo, si lo hace conforme a la veta, esta se parte fácil. Nuevamente, al aserrar madera, algunas personas tienen tanta prisa para terminar que ejercen toda la presión posible. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se voltea la tabla vemos que la cara inferior está llena de astillas y también notará que usted está algo cansado. Cualquier carpintero experimentado le diría: deje que la sierra haga el trabajo, permita que los dientes hagan el corte. Así se descubre que al permitir que la herramienta vaya fluyendo, al dejar que la hoja se deslice hacia arriba y hacia abajo, la madera se corta con facilidad,
Como lo dice uno de nuestros refranes, todo tiene su modo. Y Wu Wei significa precisamente eso, buscar el hilo, seguir el camino de las cosas, actuar y trabajar de acuerdo con esto hace que todo sea simple. T. Virtud, habilidad para vivir. En uno de los libros, el filósofo Chuang Tse nos cuenta un maravilloso relato sobre un carnicero que logró conservar la misma cuchilla durante 20 años, pero siempre tuvo cuidado de que la hoja cortara en los intersticios entre los huesos y, por lo tanto, jamás se desgastó. Una vez más, observamos que la persona que aprende el tipo de actividad que, por decirlo de algún modo, va acorde con el Tao, es también poseedor de la virtud. A este particular sentido chino de la virtualidad se le llama Te, pero no se refiere a nuestro concepto usual de ser bueno. La palabra Te es más parecida a la palabra virtud cuando la utilizamos en el sentido de las bondades curativas de una planta. Cuando usamos la palabra virtud en esta forma, se designa en realidad un poder extraordinario para vivir. Lao Tse, en su libro, dice que la clase superior de virtud no está consciente de sí misma como tal, y por lo tanto es realmente una virtud. Pero la clase inferior está tan ansiosa de ser virtuosa que pierde por completo su virtud. Con frecuencia nos encontramos con una clase de personas virtuosas que están conscientes de su poder y que tienen, podríamos decir, exceso de virtud. Es el tipo de personas que perturban a mucha gente, y cuando usted está ante su presencia, siente que son tan buenas que no sabe realmente qué decir. Usted siempre se siente como si estuviera sentado en la orilla de la silla y con cierta incomodidad en su presencia. Por decirlo en una forma taoísta, esta clase de personas apestan a virtud y no tienen realmente ninguna. La persona en verdad virtuosa no incomoda. No es que sean falsamente modestas, sino que su forma de ser es totalmente natural. Lao Tse dice que la mayor de las inteligencias suele parecer estupidez, que la mayor elocuencia suena como tartamudeo, y que la mayor viveza se muestra como torpeza. Y, obviamente, esta es una forma paradójica de decir que la verdadera virtud, T, es la habilidad para vivir de tal forma que no entorpezca su propio camino. Esto es lo que todos admiramos y envidiamos en los niños. Decimos que son ingenuos, que no están maleados, que son naturales y que no les preocupa aparentar. Cuando usted ve bailar a un pequeño que aún no ha aprendido a hacerlo frente al público, observará un niño que danza por sí mismo y que sus movimientos poseen la característica de totalidad y genuina integridad. Cuando el niño descubre que los padres o maestros lo observan y comprende que ellos pueden aprobar o desaprobar su actitud, entonces empieza a tomar conciencia de sí mismo mientras baila. En un instante, este se vuelve incómodo. Después se convierte en artificioso, o, peor aún, en artificial, y así se pierde el espíritu infantil. Pero si resulta que el niño o niña estudia danza, solo será después de años, cuando llegue a convertirse en artista, que el ejecutante recupere su sencillez y la naturalidad de su movimiento. Pero cuando esta espontaneidad se recupera, ya no es aquella que era totalmente simple, innata, absolutamente silvestre y sin aprender. En lugar de esto, es una nueva clase de confianza que está consciente de sí misma y que implica años y años de técnica, de conocimiento y experiencia. En todo lo anterior, usted podrá observar que existen 3 etapas. Encontramos primero lo que podríamos llamar lo natural, o la etapa innata, o la etapa infantil en la vida, en la cual aún no se presenta la conciencia de sí mismo. Después llega una fase intermedia, la que podríamos llamar edad de la propia conciencia, donde se aprende a reflexionar de nosotros mismos y, finalmente, ambas se integran para volver a descubrir la inocencia de una persona liberada. Por supuesto que existe una tremenda ventaja en esto, porque uno podría preguntar, si la vida se goza sin saber que se está saboreando, ¿en realidad se está disfrutando? Y aquí, por supuesto, la toma de conciencia ofrece una gran ventaja, pero existe también una desventaja, incluso un peligro.
al desarrollar la conciencia, porque conforme ésta crece y nosotros aprendemos a observarnos más allá de nuestro ser, podríamos volver a empezar una y otra vez y ocasionarnos así demasiada interferencia. Aquí es cuando empezamos a taparnos la luz nosotros mismos. ¿Usted sabe lo que es taparnos nosotros mismos la luz o entorpecer nuestro propio camino? Por ejemplo, cuando es desesperadamente esencial que se apresure para alcanzar un ferrocarril o un avión y sus músculos, en lugar de estar relajados y listos para entrar en acción a causa de la ansiedad y el temor de no llegar a tiempo, se tensan. Usted empieza a tropezar con todo. Es lo mismo que sucede en esos días en que absolutamente todo sale mal. Para empezar, cuando usted conduce para llegar a la oficina, parece que todas las luces rojas están en su contra. Obviamente, esto le irrita. Y, a causa de la incomodidad, usted se vuelve más tenso y menos flexible en la forma de tomar las cosas, y esto le lleva a cometer errores. Podría ocasionar que se ponga tan furioso y que vaya tan rápidamente que un agente de tránsito lo detenga y así sucesivamente. Esta es la forma de enfrentarse a la vida que, finalmente, termina por enredarlo todo. Por lo tanto, el secreto del taoísmo es no estorbar nuestro propio camino, así como aprender que presionarnos, en vez de hacernos más eficientes, realmente interfiere con lo que debemos realizar.